Le damos gracias a Dios en este Día del Señor, en el que nos reunimos para darle la gloria a Él, porque Él la merece toda. Bien, vamos a seguir hablando de la introducción a la ley moral de Dios. Decíamos que la ley moral de Dios son los 10 mandamientos, o el decálogo, como también se le conoce, y decíamos que es una doctrina de la Biblia y que por lo tanto debemos poner toda nuestra atención en entenderla, en profundizar en ella y conocer la doctrina de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. También decíamos la semana pasada que no solo porque es doctrina, enseñanza bíblica, sino también porque es una guía práctica para el cristiano de hoy en día. Nosotros tenemos la ley es como una norma, una exposición de la voluntad de Dios para los creyentes. Es una regla de vida para el creyente. De tal manera que nosotros deberíamos buscar los mandamientos de Dios e intentar guardarlos, porque esta ley moral de Dios, estos 10 mandamientos, nos fue dado como una norma de vida, como una regla de vida para el cristiano. En realidad para todos los hombres, por el hecho de que todos los hombres son criaturas de Dios, y Dios como creador tiene toda la autoridad y todo el poder para decir cómo tiene que ser su criatura y cómo tiene que vivir su criatura, la que Él ha creado. Y esto atañe a todos los hombres, a todos los seres humanos en general, pero mucho más a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes tenemos la capacidad de cumplirla. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, no puede cumplir de ninguna manera los mandamientos de Dios. Aunque él haga cosas buenas relativamente, pero no son conforme a la voluntad de Dios, puesto que él solo las cumple de forma exterior, de forma externa, pero su corazón, sus pensamientos están lejos de agradar a Dios. Pero nosotros los creyentes sí tenemos capacidad, porque Dios nos ha capacitado para guardar la ley, no de manera perfecta. Ningún cristiano puede cumplir la ley de Dios perfectamente y continuamente perfectamente. Nosotros anhelamos y deseamos guardar los mandamientos de Dios, sabiendo que aunque no vamos a poder cumplirla tal como Dios la demanda, con una perfección, pero nosotros anhelamos andar en el mandamiento de Dios, porque de esa manera nos santificamos, de esa manera estamos viviendo en la voluntad de Dios. La ley de Dios, la ley moral de Dios es un estándar, es para que nosotros nos miremos en ella y al mirarnos en ellas intentemos caminar como Dios nos ha mandado en los 10 mandamientos. Así que la ley es una norma de conducta moral y ética para el creyente. Dios mismo nos la dio. La ley es algo tan especial que fue Dios el que la escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Y esto nos da a entender la importancia que tiene la ley moral de Dios para todo ser humano, por cuanto fue el mismo Dios que la escribió con su dedo, para que veamos la importancia que tiene. Y la escribió en 2 tablas de piedra para dar a mostrar de que es perdurable durante todo el tiempo, que es algo que no cambia. La ley moral de Dios está escrita en piedra para que sepamos que es perdurable, que es continua, que no es removible, sino que es, de una manera, la ley moral de Dios es eterna. Por eso nos da la idea de las tablas de piedra de que está escrita en una base muy fuerte, que es para siempre, es para toda la eternidad. La ley moral de Dios, desde que Dios la dio hasta que partamos con el Señor, hasta que estemos en la eternidad con Él, la ley moral de Dios sigue vigente. Vimos también en la semana pasada que la ley moral de Dios es como un espejo donde nos miramos y vemos las imperfecciones que tenemos en nuestra cara, y de esa manera vemos lo que está sucio en nosotros, pero que la ley no tenía el poder de limpiarnos de nuestros pecados, igualmente como el espejo no tiene el poder para limpiar nuestra cara de imperfecciones. Entonces la ley lo que hace es que nos muestra nuestro pecado, nos da conocimiento de nuestro pecado, nos enseña la imperfección que hay en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo en busca del perdón. Esta es una de las funciones de la ley, darnos a entender cuál es nuestro pecado para llevarnos a Cristo. Y una vez que hemos ido a Cristo en busca del perdón,
Entonces Cristo, una vez que ya somos salvos, Cristo nos devuelve la ley, nos empuja otra vez hacia la ley para que nos santifiquemos. Quedad con esta idea. La ley moral de Dios nos empuja a Cristo para que vayamos a Él en busca del perdón, porque la ley nos enseña que somos pecadores. Y una vez que ya hemos acudido a Cristo y hemos recibido el perdón de Dios, entonces Cristo nos envía otra vez a la ley para que nos santifiquemos y vivamos conforme a la ley de Dios. Es un camino de ida y vuelta. Decíamos también que alrededor de la ley moral de Dios existen errores y falsas enseñanzas y que por eso debíamos profundizar en la doctrina. Y hablábamos del legalismo. El legalismo era aquellas personas, aquella herejía que decía que la ley estaba por encima de la gracia, que aquellos legalistas decían que para ser salvo había que cumplir la ley de Dios, que el camino de salvación para alcanzar la salvación era guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Y entonces ponían a la ley por encima de la gracia. Y sabemos que eso la palabra lo anula en muchas maneras, y de muchos versículos de la palabra del Señor nos enseña que esto jamás ha sido así. Jamás ha sido la ley un camino de salvación. La ley nunca nos puede salvar. La ley nunca nos puede justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y no podemos cumplirla. Es verdad que la ley promete vida y justicia a aquel que la pueda cumplir perfectamente. Pero el caso es que la ley es débil por nuestra carne, porque somos pecadores y entonces no podemos cumplirla. Ya no puede cumplirla lo que era para justicia, lo que prometía justicia. Si la cumplíamos perfectamente, vemos que no podemos alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley, porque no podemos cumplirla. Simplemente por eso. Así que el legalista decía: si tú quieres ser salvo, haz esto y vivirás, y tendrás la salvación. Y esta es, dijéramos, la enseñanza de los legalistas. Para ser salvo hay que hacer esto. Haz esto y serás salvo. Y eso la Biblia no nos enseña en ningún lugar. La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y las obras de la ley es otra cosa. Las obras de la ley nunca es un requisito para la salvación, nunca es un requisito para que a través de ella podamos alcanzar la justificación. Las obras de la ley, los 10 mandamientos, es para el creyente, para el que ya es salvo, es una forma de vida para agradar a Dios, porque Dios nos ha expresado su voluntad a través de los 10 mandamientos. Y si nosotros, una vez que ya somos salvos, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos todas las capacidades que Dios nos ha dado para que podamos cumplirla, entonces sí podemos andar en comunión con Dios, aguardar los mandamientos de Dios y santificarnos por la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es una forma de santificarnos y de crecer en la espiritualidad y de crecer en la fe. Pero nunca jamás sea como dicen los legalistas, que sea un requisito para la salvación. La Biblia nunca enseña que los mandamientos de Dios sean un camino para salvarnos. Siempre es un fruto del que ya es salvo. Siempre es una manera de vivir adecuada para el cristiano, pero jamás un camino de salvación. El legalismo también ponía los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos de Dios, o a la misma altura. ¿Os acordáis que decíamos que cuando en Marcos 7:9 Jesús decía a los fariseos que ellos eran más celosos de guardar las tradiciones de los hombres que de guardar los mandamientos de Dios? Esto era legalismo. Querían santificarse guardando mandamientos humanos, mandamientos que ellos habían inventado. Y de esa manera pretendían hacerse más santos, inventando mandamientos y cumpliendo esos mandamientos que ellos inventaban. Pero no se daban cuenta que al hacer esto lo que estaban haciendo era anular los verdaderos mandamientos que Dios había dado. Y en Marcos 7 vemos como Jesús les dice a aquellos ancianos que ellos guardaban las tradiciones y sin embargo el honrar al padre y a la madre, que era un mandamiento de Dios, no lo guardaban. Habían puesto sus propios mandamientos por encima de la ley de Dios. Esto era el legalismo. También decíamos
que si ya no poníamos los mandamientos de los hombres por encima, sino que si los poníamos en el mismo nivel que los mandamientos de Dios, también se convertían en legalistas. Y hablamos de la Iglesia Católica Romana, que hace este tipo de cosas. No solo guarda la palabra, no solo dice que es por la fe, sino también dice que es la fe más las obras para alcanzar la salvación. Bien, hoy esto es un resumen de lo que hicimos la semana pasada, y hoy vamos a ver 3 errores más. No es el único, el legalismo no es el único error o herejía sobre la ley moral de Dios. Vamos a ver el otro extremo, que es totalmente contrario al legalismo, que es el antinomianismo. Esta palabra que parece tan rara, antinomianismo, significa lo siguiente. Está compuesta de 2 palabras, anti, que en griego es anti o en contra de, y nomianismo viene de la palabra nomos, en griego, y significa ley. Entonces el antinomianismo significa que está en contra de la ley. Anti-ley, contra la ley. Esto es lo que significa la palabra antinomianismo. Y ya con su definición de lo que significa esta palabra, ya nos damos la idea de lo que ellos enseñaban. Estos enseñaban todo lo contrario que los legalistas. Si los legalistas decían que la ley era imprescindible, un requisito para la salvación, estos, los antinomianos, lo que dicen es todo lo contrario. Somos salvos por la fe, la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Podemos tirar la ley fuera de nuestras vidas porque la ley no nos sirve para nada. Hoy en día se están predicando estas cosas. Que estamos en la época de la gracia y por lo tanto todo el Antiguo Testamento ya pasó. Ya no tiene relación con el creyente del siglo XXI o con el creyente que es después de la gracia, que es con el creyente después de la muerte de Cristo. Que nosotros estamos viviendo por gracia y por lo tanto la ley ya no tiene nada que ver. Pero esto es el otro extremo de otro error que también es en contrario a la palabra de Dios, como vamos a demostrar. Así que el antinomianismo es una reacción en contra del legalismo. Si uno ponía en extremo el énfasis en la ley, este pone la énfasis solo en la gracia y desechando la ley para todo. No tiene ninguna validez la ley para el creyente. Esto es lo que dicen los antinomianos. ¿Y a qué lleva esto? Pues lleva a que si yo soy salvo por la gracia, que es cierto y es verdadero, somos salvos por gracia, y si eso es así, pero yo desecho la ley, la desecho, la tiro, entonces lo que está ocurriendo es que yo puedo vivir como quiera, porque ya soy salvo. Y si soy salvo, ya la ley no tiene nada que enseñarme, ni tiene nada que hacer conmigo, por lo tanto yo puedo vivir al margen de la ley y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y esto a qué lleva? Pues lleva al libertinaje, lleva a ser libertino, a no contar con el mandamiento de Dios. Yo vivo a mi manera porque ya soy salvo. Pero precisamente la ley es vinculante al cristiano porque le enseña cómo tiene que vivir, porque es la expresión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la guía, la norma legal que Dios nos ha dado para que cumpliendo la ley de Dios podamos santificarnos y vivir de forma que a Dios le agrade. De esta manera, ellos, los legalistas, están en un extremo, los antinomianos están en el otro extremo opuesto. Unos ensalzan la ley, otros la tiran, otros la rechazan, la anulan y la abrogan. Y dice, si la ley no sirve para salvarnos, no sirve para nada más. Si la ley no sirve para justificarnos, no sirve para otra cosa, nada más que para tirarla. Claro, este es el error de los antinomianos. El verdadero creyente sabe que somos salvos por gracia, pero que tenemos unas normas para vivir. Y esa norma es la ley de Dios. Bien, veamos que el antinomiano se basa en un par de versículos nada más que hay en toda la Biblia para decir que ellos tienen la razón. En Romanos 6:14, Romanos 6:14, dice la palabra: porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y en esta última parte del versículo es donde ellos se agarran. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ellos dan a entender que este versículo les está diciendo que la ley ya no tiene nada que ver con ellos porque están en la gracia de Dios. Pero Pablo está diciendo que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Ahora veremos que es una mala interpretación que hacen los antinomianos. Porque Pablo no dice en ningún lugar que la ley ya no tenga validez para el cristiano de hoy. No lo dice jamás. Dice otra cosa. Ya lo veremos en Gálatas. Pero en principio, cuando dice en Pablo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que la ley ya no tenga ningún sentido para nosotros, que no tenga ninguna validez para nosotros. Ya decíamos la semana pasada que la ley tiene algo que nos enseña y nos muestra nuestros pecados, porque por la ley es el conocimiento del pecado, decía Pablo. Por lo tanto, ya tenemos ahí una función de la ley, que es mostrarnos nuestros pecados. Por eso Pablo no dice jamás que la ley ya ha sido ya abrogada para nosotros. Él dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿en qué sentido está diciendo Pablo esto? Vamos a verlo en Gálatas 3:10. Fijaros lo que dice en Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley, es decir, todos aquellos que se quieren salvar por las obras de la ley, están bajo maldición. Es decir, los legalistas están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que Pablo está expresando que todo aquel que se quiera salvar por la ley, como decían los legalistas, está bajo maldición. Porque para salvarse por medio de la ley tendría que cumplir todas las cosas que están escritas en la ley de manera perfecta y de manera permanente, siempre. Pero ¿por qué dice que está maldito este legalista? ¿Por qué dice que es maldito, Pablo? Pues lo dice porque nadie puede cumplir la ley, por lo tanto, la ley, en vez de traerle la justificación, lo que le trae es maldición. ¿Por qué? Porque no la puede cumplir. Porque la ley, al mismo tiempo que promete justicia a todo aquel que la pueda cumplir perfectamente, al mismo tiempo está condenando a aquellos que pretenden salvarse por medio de ella y no la pueden cumplir. ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley es pecado, decía Juan. ¿Os acordáis de 1 Juan? Todo pecado es transgresión de la ley. Y si el hombre no puede cumplir la ley perfectamente, es porque la transgrede. Y si la transgrede, el pecado está cometiendo pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Por lo tanto, la condenación de todos aquellos que quieren salvarse guardando la ley es la muerte. Esa es la maldición de la ley. Que al no poder guardarla, lo que trae a aquel que se quiere salvar a través de ella es muerte y la paga del pecado, que es la muerte eterna y física. Bien, dice en Gálatas 3:10, vuelvo a repetir: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en el 13 dice: el Mesías nos libertó de la maldición de la ley. El mismo Pablo dice ahora lo que decía en Romanos 6:14. Allí decía: no estáis bajo la ley, y aquí dice que Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Es decir, que lo que antes Pablo estaba diciendo en Romanos es que ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino en la gracia, bajo la gracia. Y esto es lo que los antinomianos no interpretan bien. Cuando dice que Pablo, que no estamos bajo la ley, está diciendo que ya no estamos bajo la maldición de la ley, porque nosotros hemos sido libertados de esa maldición por el Mesías, por Cristo. Entonces ya esa carga que tenía la ley de maldecir a aquellos que quieren salvarse a través de ella y no pueden, esa maldición que cae sobre aquellos legalistas que quieren salvarse a través de la ley, esa condenación ya no está en nosotros, porque nosotros hemos sido salvados por Cristo, por la gracia de Jesús. Y Él nos libertó de la maldición de la ley.
Así que Pablo, cuando dice que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, está diciendo no estáis bajo la maldición de la ley, sino estáis en la gracia del Señor Jesús. Ya no tenéis que cumplir los 10 mandamientos para salvaros. No tenéis que cumplirlos. ¿Por qué? Porque Cristo los ha cumplido por nosotros. Él los cumplió por nosotros. Y nos ha imputado su justicia a nosotros. Y nosotros somos justificados, somos justos delante de Dios por la justicia que ganó Cristo a cumplir la ley perfectamente y vicariamente por sus hijos. Y esa justicia que Él ganó nos la ha dado a nosotros y somos justos delante de Dios. No porque nosotros cumplamos la ley perfectamente, sino porque Cristo la cumplió en nuestro lugar. Bien, así que los antinomianos están del todo equivocados cuando dicen que no están bajo la ley de ningún sentido, en ninguna forma. Ellos dicen, la ley no sirve para esto, no sirve para salvarnos, pues fuera la ley. No, la ley está ahí, ya lo veremos más adelante, si Dios quiere, cuando toquemos las funciones de la ley. Una de las funciones precisamente es esta, es que nos lleva a conocer nuestros pecados y llevarnos a Cristo. Lo veremos en más profundidad, si Dios quiere, tal vez la semana que viene, si Dios lo permite. Bien, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo murió en la cruz, llevó la maldición de Él llevó la maldición, y eso hizo que la maldición al caer sobre Él ya no caiga sobre nosotros. Él la llevó en nuestro lugar. Y al contrario, Él llevó nuestra maldición y Él nos dio su justicia. Esta es la doble obra de la cruz. Por un lado, Él lleva nuestro castigo, nuestra ira, nuestra maldición. Y por otro lado, Él nos da su justicia, su obediencia y el cumplimiento perfecto de la ley. Así que el creyente no está bajo la ley en dos cosas, en dos funciones. No está bajo la ley para justificarse y no está bajo la ley para condenación. El cristiano no se justifica mediante la ley y tampoco la ley le condena. ¿Veis esta doble función, esta doble vertiente de lo que es cristiano en relación con la ley? El cristiano ya no está bajo la ley en la condición de que ya no es modo de justificación para el creyente. El creyente sabe que ha sido salvado y justificado por la gracia de Dios. Por lo tanto, no depende de la ley para justificación. Y tampoco depende de la ley para condenación, porque Cristo llevó la maldición de la ley sobre Él y nosotros estamos libres de toda condenación que venga por medio de no cumplir la ley de Dios. Pero ¿en qué manera sí está vinculado el creyente con la ley? En la manera de la santificación. Vuelvo a repetir. El creyente está bajo la ley moral de Dios para santificarse, porque es la manera en que el cristiano puede y debe vivir conforme al estándar que Dios da de su justicia, de lo que es su santidad y de lo que es el amor. Nosotros debemos vivir en la voluntad de Dios, que es la ley de Dios, porque la ley de Dios es la expresión de la voluntad perfecta de Dios y de la santidad perfecta de Dios y de la justicia perfecta de Dios. Y nosotros no podemos dejar eso a un lado, tenemos que vivir como Dios quiere. Y vuelvo a repetir, aunque no lo podamos cumplir perfectamente, pero tenemos que anhelar cumplirla, tenemos que tender hacia ese cumplimiento. Dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esto es en contra de todo antinomianismo. ¿Cómo los antinomianos pueden dar razón de este versículo? Lo dijo Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, o guardad mis mandamientos. Esto va en contra de lo que dicen los antinomianos. Los antinomianos dicen que la ley no tiene ningún sentido ya para el creyente, porque es algo por gracia. Sin embargo, Jesús dice, si me amáis, si queréis demostrar mi amor, vuestro amor hacia mí, lo podéis hacer guardando los mandamientos.
¿Qué mandamientos? Bueno, Jesús estaba hablando esto con sus discípulos, eran judíos, la mayoría o todos, y sabían perfectamente a qué mandamientos se estaba refiriendo Jesús, porque eran judíos y conocían la ley. Estaba hablando de la ley moral de Dios, de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, del decálogo. Y los oyentes que estaban oyendo a Jesús sabían de qué mandamientos estaba hablando. Y Jesús dijo, lo repito otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. El antinomiano, si es consciente de lo que él sabe, de lo que él piensa y de lo que él cree, al desechar la ley, tendría que decir, yo, ¿cómo puedo demostrar que amo a Dios? Si la ley para mí no tiene valor, ¿cómo puedo demostrarlo? Y se le puede ocurrir 1000 cosas, pero todas son pensamientos propios, que salen de su propio corazón o de su propia mente. Entonces él puede decir, bueno, yo para demostrar que amo a Dios, voy a hacer una cosa. Voy a preparar un camino de piedras, voy a caminar mis rodillas por encima de las piedras. Y de esa manera voy a demostrar a Dios cuánto le amo. Porque si ellos desechan la ley y quieren demostrar que aman a Dios, son capaces de hacer cosas así. Y cuanto más duro sea lo que hagan, más piensan ellos que demuestran que aman a Dios. Y cuántas veces vemos en las procesiones y en otro tipo de eventos de este tipo que se golpean las espaldas con el látigo y dicen, no, yo esto lo hago para demostrar cuánto amo a Dios. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque desechan la ley de Dios. Pero si un creyente verdadero hablara con ese antinomiano, le diría, ¿por qué te das latigazos en la espalda? ¿O por qué caminas de rodillas por encima de las piedras? Es porque quiero demostrar cuánto amo a Dios. Pues mira, la palabra dice que para demostrar cuánto amas a Dios, dice la palabra que solo tienes que guardar sus mandamientos. Pero claro, el antinomiano, como la tiene arrinconada, no le vale esa explicación. Prefiere hacer cosas que él mismo se inventa. Cuando la palabra nos enseña que la única forma de demostrar amor a Dios es guardando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios. También en Marcos 10, 19, cuando el joven rico se acercó a Jesús, sabemos que le preguntó, Rabí, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿saben los mandamientos? ¿Saben los mandamientos? ¿Y qué mandamientos les da? No mates, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde sacó Jesús estos mandamientos? Del decálogo, de la ley moral de Dios. Así que mismo Jesús está dando testimonio que la ley moral de Dios está vigente para todo ser humano y especialmente para los creyentes. En Romanos 13, 8, este es otro versículo en los cuales se agarra el antinomiano para decir que ella ha cumplido la ley. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, aquí el antinomiano dice, ¿ves? Aquí lo dice. Si yo amo a mi prójimo, la ley ya no tiene nada que ver conmigo, ya he cumplido la ley. ¿Te dais cuenta? Romanos 13:8, al final dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces ellos se agarran a este versículo diciendo, si yo amo al prójimo, si amo a mis hermanos, si amo a todos los seres humanos, entonces la ley ya no tiene sentido para mí porque ya la he cumplido. Y se agarran a este versículo. Pero este versículo no dice que el amor reemplace a la ley. Aquí no está diciendo que el amor quite la ley. Aquí lo que está diciendo es que el amor es el cumplimiento de la ley. Es el resumen de la ley. Es la evidencia de que cumplimos la ley. No está diciendo que el amor ya quite la obligación de guardar la ley. No lo está diciendo en ningún momento.
El amor es el resumen de toda la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no está diciendo que la ley, que el amor ya quite la ley. Porque según ellos, entonces, si yo amo a mi prójimo, amo a mi hermano, yo puedo vivir como quiera, porque entonces la ley ya no tiene nada que ver conmigo, ya la he cumplido, por amor. Es decir, que yo puedo amar mucho a mis hermanos y amar mucho al prójimo y ser un mentiroso, o robar, porque total, ya he cumplido la ley porque amo. El amor nunca reemplaza la ley de Dios, es el cumplimiento de la ley de Dios. Porque según ellos entonces podrían decir que han cumplido la ley por el amor y vivir como ellos quisieran, robando, mintiendo o codiciando. Así que nunca jamás el amor reemplaza la ley, sino que la cumple. Pero la ley sigue ahí, la ley nunca ha sido reemplazada, ni abrogada, ni anulada, sigue ahí. Pablo dice, es antinomiano. El apóstol San Pablo es antinomiano, porque él escribió mucho sobre la gracia y la ley. Como sabéis, fue usado por Dios para ver las diferencias entre la gracia y la ley. Y él mismo dice en Romanos 3:31, fijaros hasta qué punto Pablo es antinomiano. Luego, por la fe invalidamos la ley. Esto es lo que dicen los antinomianos. La fe anula la ley y la invalida. ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fijáis cómo Pablo es antinomiano. O sea, es contra el antinomiano. Él dice, por la fe nunca invalida la ley. De ninguna manera, o sea, eso, ¿cómo pensáis vosotros? La fe nunca invalida la ley sigue permanente, la ley sigue firme, la ley sigue vinculando al cristiano, la ley sigue siendo una obligación para el cristiano. La fe nunca anula la ley, al contrario, la firma. Vemos como Pablo era en contra de los antinomianos. Pero el error principal de los antinomianos es que confunden la justificación con la santificación. La justificación es ser declarado justo por Dios. Es decir, voy a explicar un poquito lo que es la justificación, porque muchas veces sale esta palabra y alguno puede pensar que no sabe exactamente lo que es. La justificación es ser declarado justo. Es como en un tribunal, en un juicio, que está el juez, que está el reo y está siendo juzgado. Cuando acaba el juicio, el juez dicta sentencia y dice, yo declaro a fulanito de tal inocente. Lo declara, lo dice. Él es inocente y a partir de ese momento ese hombre es libre. No tiene que temer a la justicia para nada. ¿Por qué? Porque ha sido declarado inocente. No es que sea el juez cuando dice eso, no es que lo haya hecho inocente, sino que lo declara inocente. Y puede ser que sea culpable. Pero al declararlo inocente, le está liberando de toda carga y de todo peso de la justicia. Pues así Dios nos declara justo a nosotros. Nos declara justos y nos declara inocentes. Cuando en realidad somos culpables, somos pecadores. Pero Él nos declara justos por la fe en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento la ley ya no tiene nada contra nosotros. Porque hemos sido justificados no por la ley, sino por la fe. Y a partir de que Dios nos justifica, nos declara justos, somos justificados delante de Dios. Somos salvos para la gloria de Dios. Entonces los antinomianos confunden esta declaración de la justicia con la santificación. Es verdad que para la justificación, para que Dios nos declare justos, solo hay un requerimiento, un requisito. ¿Cuál es? La fe. La fe sin las obras. Dios no nos justifica porque tengamos fe más obras, nos justifica solo por la fe. Pero para la santificación, para nosotros vivir una vida que agrade a Dios y podamos vivir una vida que demostremos que amamos a Dios, son necesarias las obras de la ley.
porque son obras buenas que Dios pone a nuestro alcance para que caminemos en ellas. Y esas son las obras de la ley que nos acompañan a aquellos verdaderos creyentes, a aquellos verdaderos cristianos, porque Dios las prepara delante de nosotros. Así que la ley no es un requisito para la salvación, pero sí acompaña al verdadero creyente, porque ha sido justificado, declarado justo por la fe, y las obras son una evidencia de que su fe es genuina y es verdadera. También un error de los antinomianos es considerar que todo el Antiguo Testamento era un pacto de ley, que todo era haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Y que todo el Nuevo Testamento es un pacto de gracia, que solo hay gracia y gracia y gracia. Pero si estudiamos la Biblia un poquito más en profundidad, vemos que el Antiguo Testamento está lleno de la gracia de Dios por todo lugar. ¿Cuánta gracia no ha demostrado Dios con su pueblo de Israel? ¿Cuánta misericordia no ha mostrado Dios con su pueblo? Duro de cerviz, que desobedecía a Dios continuamente, desobedecía su ley. ¿Y cuánta gracia tuvo Dios con ellos para sacarlos de Egipto y para santificarlos? Así que el Antiguo Testamento está lleno de gracia por todos lugares. Y el Nuevo Testamento, como hemos visto aquí en Jesús y en Pablo, está lleno de los mandamientos de Dios, de la ley moral que está en el Antiguo Testamento. O sea que no hay esta distinción de decir, el Antiguo Testamento era la ley y ahora estamos en la gracia, no. En el Antiguo Testamento había gracia y en el Nuevo Testamento hay ley. Es toda una misma palabra de Dios. No hay tal distinción que quieren hacer los antinomianos. Bien, aquí vemos la diferencia entre el legalismo y el antinomianismo. Son dos polos opuestos y son dos errores igualmente falsos y perjudiciales para todo creyente. Pero hay dos errores más que los quiero comentar. Uno sería el literalismo, el solo creer lo que la palabra de Dios enseña solo en la palabra, sin buscar la razón de lo que dice, sin buscar la intención de lo que Dios está diciendo en ese versículo, en ese párrafo, en ese texto. Estos son aquellos que dicen que lo que lees en la palabra es literal y que no hay nada más que literal y que las palabras son exactas y que solo hay que creer lo que dicen las palabras sin buscar una razón espiritual en ellas. Ese es vamos a llamarlo superliteralismo, porque hay zonas de la Biblia, hay partes de la Biblia que son literales. Por ejemplo, las guerras que había Josué contra los habitantes de Canaán y todos esos reyes, todo eso era literal, todo eso ocurrió, todo eso fue así. Pero hay partes de la Biblia también que, aparte de ser literal, tienen un sentido espiritual. Y los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, es literal, pero también tiene, dijéramos, la vertiente espiritual en cada uno de los mandamientos. Y ahí es donde está la verdadera dimensión de los mandamientos de Dios. En extraer la enseñanza que cada mandamiento tiene para poder aprovechar esa potencialidad del mandamiento y poderla obedecer con el corazón, con los pensamientos y también de forma externa. Pero veamos, quiero poner un ejemplo. Deuteronomio 22:8. Estos superliteralistas no hacen diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es la letra de la ley, la letra del mandamiento y el espíritu del mandamiento. Para que lo entendamos, voy a poner una ilustración. Una mujer tenía una hija de 16 años que cada día tenía que hacer el trayecto de su casa al colegio. Y su madre le tenía dicho siempre: si hay algún coche que te quiera parar para llevarte al colegio, no te subas a ningún coche. Tú siempre tienes que ir andando y por donde va la gente y nunca te tienes que subir en un coche que te quiera llevar desde casa al colegio. Y la chica tenía eso bien memorizado y ella no se subía a ningún coche. Y un día pasó, por el trayecto que ella hacía, pasó su tía, la hermana de su madre, y le pidió: que te lleva al colegio. Y la niña dijo: no.
¿Ve que te llevo al colegio que está lloviendo? No. ¿Que hace mucho frío y yo te llevo al colegio? No. Y entonces llegó un momento a casa la chica y la hermana ya se lo había dicho a su madre, que la había pisado para llevar al colegio y no quiso subir. Y entonces le preguntaron a la niña, oye, ¿por qué no estás subido con tu tía? Es que mi mamá me dijo que no me subiera a ningún coche. O sea, vemos aquí la diferencia entre la letra y el espíritu. La madre jamás le prohibió que se subiera con su tía. Sin embargo, la niña había cogido el mandamiento literalmente. Y por lo tanto, ella no se subía a ningún coche que no fuera, vamos, nadie, ni su padre. Le había dicho a su madre que no tenía que subirse a ningún coche, ella no se subió a ningún coche. Pero claro, debemos entender que el mandamiento de la madre no estaba limitando el que ella se subiera en el coche de su tía. Ese es el espíritu del mandamiento. Una cosa es la letra del mandamiento, otra cosa es el espíritu del mandamiento. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 22:8. Un mandamiento muy sencillo, muy pequeño, está ahí casi escondido que es difícil darse cuenta, pero nos va a enseñar una gran verdad. Cuando construyas una casa nueva, harás pretil a tu terrado, no sea que si alguno cae de allí, traiga delito de sangre sobre toda tu casa. Un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de la ley civil de Dios. Y haremos más adelante, si Dios quiere, distinción entre lo que son las leyes morales de Dios, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, las leyes civiles, como es ese mandamiento, y las leyes ceremoniales, que son otro tipo de mandamientos. Pero ahora vamos, en este es parte de la ley civil. Y dice, cuando construyas una casa nueva, harás pretil. Pretil es una baranda. Y hay que hacer una baranda alrededor de la terraza. Dice, no vaya a ser que si alguno se cae y se mate, y entonces haya una maldición sobre esta casa porque no pusiste la baranda. ¿Vale? Entonces, ¿qué haría el superliteralista? Diría, bueno, este mandamiento para mí no tiene validez. ¿Por qué? Porque aquí dice que tiene que ser la casa nueva. Y mi casa no es nueva. No tiene terrado, pero como es una casa vieja, no tengo por qué ponerle una baranda. Este sería el superliteralista. La verdad, el mandamiento no enseña. Dice solo que si acabas de construir la casa y hay una casa nueva, tienes que ponerle baranda. Como mi casa vieja, no tengo que ponerla. Pero este es el espíritu del mandamiento. Esta es la letra del mandamiento. Pero ¿cuál es el espíritu del mandamiento? El espíritu del mandamiento es que tienes que poner baranda para que nadie caiga de allí. Si sube un niño a la terraza, no caiga al vacío. Este es el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El preservar la vida del prójimo. Este es el espíritu del mandamiento. No es un mandamiento para que la casa quede bonita. Cuando esté recién hecha, algo como una baranda y ya queda preciosa. No. Lo que está hablando es del espíritu del mandamiento, es preservar la vida de todo el que sube a la baranda, a la terraza, para que no caiga y se mate. Y este mandamiento tiene validez para siempre. Y cualquiera que sea la circunstancia, no solo para la casa nueva, sino también para la casa vieja. Y tiene validez en el Antiguo Testamento y tiene validez hoy. Si tú haces una casa, tienes que poner una baranda. ¿Para qué? Para evitar que caiga alguien de allí y se mate. Y la función de esa baranda es preservar la vida. Y para que nos entendamos mejor, si tú tienes un cristal roto en tu casa, tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque alguien se puede cortar. Y si los frenos del coche no me van bien, tengo que arreglarlos. ¿Por qué? Para preservar mi vida, las que viajan conmigo y la de los demás que se cruzan conmigo en la carretera. Y si los neumáticos están gastados, tengo que cambiarlos. ¿Por qué? Porque el espíritu del mandamiento sigue vigente. En aquel tiempo era la baranda de la casa, de la terraza, pero hoy puede ser los neumáticos del coche. Pero el principio, la intención del mandamiento es el mismo: preservar la vida. Preservar la vida del que está al volante, de los que están con él y de los demás que se cruzan con él. Y esta es una expresión de ¿qué?
del amor al prójimo, porque queremos que por nuestra causa el prójimo no se haga daño. Entonces el amor cumple el mandamiento, pero el amor nunca quita el mandamiento. El amor lo cumple, y si nosotros tenemos que pasar la ITV, la tenemos que pasar. No podemos dejarlo. ¿Por qué? Porque es una revisión del coche de todos sus puntos donde pueda haber peligro. Tenemos que pasarlo, aunque nos fastidie por un tiempo, por unos días, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una manera de preservar la vida. Y este mandamiento está vigente, tanto en la casa, cuando se pone la baranda, como hoy. Y esto es lo que los superliteralistas niegan. No, si está en el Antiguo Testamento. Yo, la letra dice que estoy en una casa nueva, por lo tanto, esto no tiene nada que ver conmigo. Se equivocan, ¿verdad? Todas las obligaciones semejantes a la baranda de la casa son expresiones del amor hacia el prójimo. Y el amor hacia el prójimo nunca ha dejado de ser. Siempre ha sido un mandamiento de Dios. Y esto no se abroga, esto no se invalida, esto sigue permanente. Desde que el hombre es hombre hasta que estemos todos, hasta que el Señor venga. El amor al prójimo no ha sido invalidado nunca ni lo será. Así que el mandamiento puede cambiar de forma, puede cambiar de la letra, ya no es una baranda, es tal vez los frenos del coche, pero el espíritu del mandamiento sigue igual, es el mismo. Bien, así que estos están equivocados también, porque solo consideran la letra del mandamiento y no el espíritu del mandamiento. Y por último vamos a ver el perfeccionismo. El perfeccionismo dice que los cristianos de hoy pueden llegar hasta tal punto, hasta tal nivel de santidad, que pueden vivir ya en este mundo siendo perfectos. Lo cual es una herejía, otra clara herejía, otro claro error, porque ningún ser humano, ningún creyente puede vivir una vida perfecta delante de Dios mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo. Sin embargo, ellos decían que pueden llegar a cumplir toda la ley de Dios. Pero ¿por qué dicen o piensan que pueden cumplir toda la ley de Dios? Porque hacen de la ley de Dios una cosa pequeña. ¿Os acordáis que decíamos la semana pasada que los fariseos decían que cumplían la ley de Dios y la guardaban? ¿Por qué? Porque solo la guardaban externamente. Y no matar, no robar, no adulterar, es posible no hacerlo si solo se trata de hacerlo exteriormente. Ellos tenían una visión de la ley muy pequeña, por lo tanto podían decir que cumplían la ley. Y si la visión de la ley, en vez de ser pequeña, es aún más pequeña, entonces podrían decir, yo la cumplo perfectamente. Claro, porque es fácil. Si tú tienes una ley pequeña, es fácil cumplirla. Pero cuando tú profundicemos en los mandamientos de Dios, vamos a ver que los mandamientos de Dios, cualquier mandamiento de Tiene una profundidad y tiene una dimensión tan grande, donde están involucrados no la manera externa de cumplirla, sino también la del corazón y la de los pensamientos. Está todo mezclado y tenemos que cumplir los mandamientos de forma externa y también interna. Entonces vamos a ver que la ley es muy grande y los mandamientos son muy grandes. Y entonces nosotros los vamos a ver pequeños. Y vamos a ver que ciertamente no podemos cumplir con los mandamientos de Dios. Esta es la visión que tenemos. Cuando tenemos una visión pequeña de la ley, es fácil cumplirla. Pero cuando veamos, gracias a Dios si lo permite, cómo son en realidad la dimensión de los mandamientos, entonces nos veremos nosotros pequeños y tendremos que exclamar, miserable de mí. Si considero que la ley es guardar mandamientos pequeños, puedo cumplir los mandamientos. Si vemos la profundidad de los mandamientos, entonces tendremos que exclamar, no puedo cumplir los mandamientos. Y esto es lo que nos lleva a la ley, a decir, no puedo cumplir los mandamientos de Dios. Y una vez que digamos, no puedo cumplir los mandamientos de Dios, esa persona tendrá que acudir a Cristo. ¿Recuerda que lo decíamos al principio? Cuando veamos la realidad del mandamiento de Dios, con esa profundidad y esa dimensión tan grande, veremos los pecadores que somos, veremos que no tenemos capacidad para cumplirlos perfectamente
Y eso nos enviará a Cristo en busca del perdón y en busca de misericordia. Señor, yo no puedo cumplir tu ley. Yo no puedo cumplirla y la ley me condena porque la estoy infringiendo. Por lo tanto, Señor, acudo a ti en busca del perdón, porque por mí mismo nunca seré salvo, nunca podré cumplir la ley. Y Cristo entonces recibe al pecador que viene humillado y contrito y lo salva. Y después lo devuelve otra vez a la ley para que se santifique. También decíamos ¿os acordáis del estudio pasado, primera de Juan? Habían legalistas allí en la carta, en la iglesia de Éfeso, y decía primera de Juan 1:8 al 10: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decimos que no hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que Juan rechazó el perfeccionismo cuando dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan era anti-perfeccionista. Él decía que jamás puede decir a alguien que no tiene pecado. El que diga que no tengo pecado está engañándose a sí mismo. Es decir, los perfeccionistas se engañan a sí mismos. Voy a acabar ya en 5 minutos, pero quiero decir esto. Hemos visto que estos 4 errores, estas 4 falsedades en cuanto a la ley de Dios, lo que lleva es a tener una deformación, una idea muy equivocada de lo que es la ley moral de Dios. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra? ¿Qué es lo que enseña el Evangelio? El Evangelio nos enseña que la salvación es solo por la fe, pero esa fe nunca está sola. La salvación es solo por la fe, pero la fe nunca está sola. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Somos salvos por la fe, pero la fe nunca está sola en el verdadero creyente. El verdadero creyente se salva por la fe, pero no sola. La fe no está sola, está también siendo, dijéramos que el cristiano está caminando por las obras de la ley, por las obras de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Así que, por un lado, el legalista dice: obedece y serás salvo. El antinomiano dice: eres salvo, por tanto no tienes que obedecer nada. Claro, ¿eh? El legalista dice: obedece y entonces serás salvo, ¿no? Esto es el legalismo. Y el antinomiano dice: eres salvo, por tanto no tienes que obedecer nada. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice: eres salvo, por tanto obedece. Esta es la verdadera doctrina en cuanto al creyente. Somos salvos, tenemos que obedecer, porque ya somos salvos. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Tenemos que obedecer la ley de Dios. El antinomianismo y el legalismo y los otros errores no pueden transformar a nadie. El Evangelio tiene poder para transformar las vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios es salvación para todo aquel que cree y es poder de Dios. Así que, hermanos, hemos visto estos errores que nos van a ser muy útiles cuando profundicemos en los mandamientos y tengamos una base ya así un poco bien de lo que se trata y podamos darle la verdadera dimensión a los mandamientos de Dios y a la ley moral de Dios. Así que os dejo con este pensamiento y que Dios los bendiga hasta la semana que viene.